Listos. Bien. Entonces, hoy el tema, bueno, continuamos con la idea de la secreción tiroidea. Entonces, ayer estábamos aquí. O sea, vimos que básicamente lo que estaba pasando era que las dos variantes de la hormona tiroidea T3 y T4 pasan la membrana celular. La T4 es convertida periféricamente a T3, ¿okay?, por una desyodasa, ¿okay?, y la convierte a T3, que es la forma activa. De ahí se une a este receptor, al receptor de hormona tiroidea, que requiere de otro receptor asociado, que es el receptor de retinoide X, para formar un heterodímero, que es el que activa una caja de transcripción. ¿Okay? Una caja de transcripción y incrementa la transcripción de genes para aumentar la síntesis proteínica. Ahora, ves que tiene una cantidad grande de, de efectos. En particular, el que más te va a llamar la atención es el incremento del metabolismo por varios mecanismos. Primero, incrementa la actividad y el número de mitocondrias. Acuérdate que las mitocondrias pueden multiplicarse independientemente de la célula, ¿okay? Pero también incrementa su actividad. Ahora, aumenta la actividad de todas las bombas iónicas, de todas las ATPasas de sodio-potasio, y por lo tanto el consumo de oxígeno. Ese es producto directo de la... Oh, Paola apareció. Incremento de la actividad mitocondrial, necesariamente el consumo de oxígeno, y por lo tanto la tasa metabólica, ya sea que lo midamos en calorías por hora o en... Hay otra medida de la tasa metabólica que es mililitros de oxígeno por kilo por día, o por unidad de tiempo, ¿eh?, por minuto o por día. Como necesitas más energía para sostener la tasa metabólica, vas a aumentar todos los procesos catabólicos. Uno, la absorción de glucosa hacia la célula. Dos, la producción de glucosa, ya sea que estés sintetizándola por gluconeogénesis o que estés haciendo lisis del glucógeno que ya tenés guardado. Tres, vas a aumentar la lipólisis. En general, la hormona tiroidea te aumenta el consumo de lípidos y te moviliza grasa de los depósitos en el tejido adiposo a la circulación. ¿Okay? Lo mismo también aumenta el consumo de proteína. ¿Okay? El consumo de proteína. Si tu tasa metabólica no la puedes sostener con glucosa, vas inmediatamente a empezar a quemar proteína. Es cierto que tiene un efecto sobre la síntesis del depósito, pero eso es dependiente de la dosis. Si estás aumentando demasiado la tasa metabólica, de hecho vas a quemar proteína en vez de acumularla. ¿Okay? Sencillamente porque el requerimiento de energía, el requisito de energía es más prioritario que el depósito de proteínas. ¿Okay? Ahora, número uno. Número dos, factor crítico, el aumento en la actividad cardiovascular aumenta el gasto cardíaco, aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la frecuencia cardíaca y la contractilidad, aumenta también la velocidad de conducción. ¿Ok? O sea, tiene efectos sobre todos los parámetros del sistema cardiovascular. Aumenta, por lo tanto, la presión arterial. ¿Okay? Metabolismo también en metabolismo hay una cosa que aquí no mencionan,
incrementa la termogénesis. Al aumentar la tasa metabólica basal, también acá aumenta la temperatura corporal basal. ¿Okay? No por reseteo del termostato, sino sencillamente porque estás gastando más energía, vas a disipar más energía en forma de calor. ¿Cabal? Número 3, y muy importante, la actividad neuronal, ¿sí?, es dependiente de la presencia de hormona tiroidea, en particular durante la fase de desarrollo. ¿Okay? Si vos no tenés un aporte suficiente de hormona tiroidea durante la fase del desarrollo del sistema nervioso central, no hay multiplicación de neuronas y las neuronas existentes tienden a no querer establecer conexiones. Resultado, desarrollas un estado muy severo de retraso psicomotor, que en los tiempos antiguos ya la palabra ya no se utiliza, se llamaba cretinismo. Ok, bueno, sí se utiliza, pero ya no es para designar una enfermedad, ya es un insulto. ¿Ah? Dice, no seas cretino. ¿Ah? Nunca has oído esa frase. No seas cretino. Y básicamente implicaba el hecho de que la gente que nacía con hipotiroidismo congénito, generalmente porque la madre no tenía un aporte de yodo o no tenía producción de hormona tiroidea, ¿okay?, ya que el tiroides fetal no empieza a trabajar sino hasta bien avanzado el embarazo y dependés de la hormona tiroidea materna. Los hijos de madres que eran severamente hipotiroideas nacían con un retraso psicomotor profundo. Y si no corregís esa deficiente de hormona tiroidea, en los primeros 2 años se quedan con un retraso psicomotor. ¿Okay? ¿Me van siguiendo hasta ahorita? Número 1. Número 2. Vos necesitas hormona tiroidea para incrementar, entre otras cosas, la sensibilidad de las neuronas a la neurotransmisión. Vas a ver, por ejemplo, el caso opuesto, cuando tenés un exceso de hormona tiroidea, que empezás a hacer un temblor fino y rápido, producto de que tú hasta gris ventral está súper estimulada, es súper sensible. Entonces, estímulos que normalmente no se manifestarían como contracción muscular lo hacen, y entonces tenés un temblor fino, parecido al temblor que tenés cuando estás nervioso. Y una de las cosas que te llaman la atención de alguien que tiene un exceso de hormona tiroideo es eso, que está hiperactivo, nervioso. Parece como si le hubieras metido 20 tazas de café antes de las 7 de la mañana. ¿Ok? O una taza de café con un poquito de hormona tiroidea disuelto. ¿Right, Paola? Que no es... No le voy a aceptar ningún café, doctor. Doctor, ¿por qué no me aceptaba en la reunión? Que no te aceptaba. No, es que yo estaba aceptando de uno en uno, pero como vos estabas al final de la cola, te rebota. Cuando Es que, tenés ¿sabes? Según me preguntó, seguro que me estaba preguntando, seguro que quiere seguir esperando, me salía. Seguro que quieres seguir esperando porque te metiste, entonces quieres seguir esperando porque estás al final de la cola y como está entrando de uno en uno, cuando entra el bloque de gente, yo meto un montón. Pero si el bloque el programa está metiendo gente del bloque que ya está esperando y vos entras en la cola, tenés que esperar a que aclare toda la cola para que vos salgas en la pantalla de aquí de como acepta a Paola en una reunión. Y ya cuando saliste al final, bueno, dice, ok, ya salió de la cola, ya se puede aceptar y uno pues no le queda una que decir, ni modo, ¿eh? Ya está aquí. Ahí va a quedar el video que puso Deny Entry. Dice, ya al final se cansó y dijo, hoy sí ya no. Por cierto, hablando de una cosa más seria, ¿en qué grupo estaba esta niña Cristel? Que se retiró por lo menos de la clase. ¿Okay? Ha vuelto. La pregunta es, ¿participó en la cuestión del grupo, de la revisión?
No, no importa, o sea, no importa si lo que contribuiste después se editó, o sea, pero la pregunta es si trabajó, porque eh, aún cuando aparezca, como por ejemplo, como abandono de clase o como reprobado, si tiene puntos ahí, se le dan, porque eso afecta su promedio final. Y tampoco es que arbitrariamente le quitas los puntos a alguien. Diferente es, por ejemplo, hay uno de los participantes que nunca envió nada, entonces ese sí. Y que incluso la gente del grupo dijo, no lo pongan porque no hizo nada. Pero si ella participó, sí le toca, aunque sea una fracción, aunque obviamente bien baja porque no va a presentar. O creo yo que no va a presentar, no volvió a aparecer aquí. Supongo, sí, yo sé. Supongo que porque su promedio era bien bajo y se dio, pues razonó, dice, bueno, voy a cortar pérdidas y solo terminar las que puedo pasar, aunque realmente esa no es una estrategia buena, porque dado que hizo por lo menos 2 de los exámenes, lo que va a salir es como no concluyó, como abandonó el curso y eso siempre le afecta, ¿no? A menos que logre presentar alguna defensa ante mí y ante la coordinación de carrera, dice, me retiré por una cuestión externa, externa a la escuela, y entonces pues si tiene, no se presentó, pero por el momento sale con un abandono, pero tiene derecho a todo lo que haya acumulado hasta el momento. Allá ella, no sé cuál era la idea de ella, o si está todavía en bioquímica o solo decidió pasar una. Allá cada quien con su estrategia para aprobar el bloque, ¿va? Entonces, la idea es que vamos a ver acá. Entonces, como te digo, el número 3 es el aumento en la sensibilidad de las neuronas, el incremento en la actividad de las neuronas y el incremento en las conexiones. Okay. Ya vimos, por ejemplo, con el crecimiento, número 4, el depósito de proteína en los sitios de crecimiento. ¿Okay? O sea, así como necesitas hormona del crecimiento para estimular el crecimiento lineal y estimular también, por ejemplo, el crecimiento de masa muscular y de masa de glóbulos rojos y todos los tejidos que son modificables, si no tenés hormona tiroidea, independientemente de cuánta hormona del crecimiento haya, de cuánta somatotropina haya, no respondes a la somatotropina. Por eso es que cuando estás tratando a un paciente con talla baja, generalmente un niño, tenés que ver no solo los niveles de somatotropina, sino también los niveles de hormona tiroidea y en las fases finales de la adolescencia, los niveles de hormonas sexuales, ¿ok? Porque la última fase de la adolescencia, de hecho, el crecimiento ponderal, el aumento de masa, depende no solo de hormonas de crecimiento, sino también de la presencia de hormonas sexuales. ¿Vale? Ahora, ¿quién falta? Ahora, veamos un poquito más de los efectos. ¿Qué otras cosas hacen? También tenés efecto sobre, parte de todo esto, el efecto sobre la actividad muscular. ¿Ok? La velocidad de contracción y de relajación del músculo dependen también de un nivel adecuado de hormona tiroidea. Si no la tenés, aunque tengas masa muscular todavía, ¿ok? Aunque no se haya atrofiado el músculo por falta de hormona tiroidea, si no tenés hormona tiroidea, por ejemplo, en una fase aguda, no sos capaz de generar energía para la contracción muscular y tu
fuerza muscular en general disminuye marcadamente, independientemente de que si hay o no proteína contráctil en el músculo. O sea que si te das cuenta, hay un montón de funciones ahí que están relacionadas con el hecho de que estás utilizando esta hormona para estimular la actividad de todos los sistemas. Y es lo que está pasando, por ejemplo, mira, cuando ves la actividad de la hormona tiroidea. Esta es tu entrada promedio, 100 miligramos por día, microgramos, aquí no miligramos, hay un error en la tabla. Y decís que, por ejemplo, que con una dosis externa, aquí están hablando probablemente de alguien que no tiene tiroides, estás controlando los 100 microgramos al día, te mantiene el metabolismo basal. Si yo duplico la dosis y te doy dos pastillas en vez de una, o más bien te doy 2 tazas de café, Paola, tu metabolismo basal incrementa en condiciones fisiológicas alrededor del 10 al 20%. ¿Ok? Mientras que si te quito la hormona tiroidea del todo, o sea, te la suprimo completamente, mira, tu metabolismo basal, dijimos, caía a la mitad. ¿Okay? Ahora, ¿qué dice ahí? No me hagan caso, estaba cliqueando donde no debía. Ahora, ¿cómo regular la secreción de hormona tiroidea? Después de que vimos los efectos, ya te diste cuenta que yo quiero mantener una secreción relativamente constante. ¿Okay? Por último, importante, la secreción de hormona tiroidea te incrementa también, eso se me olvidaba, la secreción de otras hormonas. O sea que necesitas hormona tiroidea para estimular la secreción de otras hormonas. Ejemplos más clásicos, las gonadotropinas, entrar en un estado de pseudo deficiencia de gonadotropinas y de cortisol, porque a pesar de que pudieras estarlas fabricando, no las estás liberando a la circulación periférica. Por lo tanto, tenés en un hipotiroidismo severo, tenés todas las manifestaciones de un defecto múltiple de hormonas, en particular cuando se refiere a estas que son producidas por la corteza suprarrenal. La deficiencia de hormona tiroidea te va a aparentar como que la glándula suprarrenal no está trabajando, pero es sencillamente porque no está estimulada. ¿Okay? Ahora, ¿cómo liberarlas? Entonces ahora vemos en términos de regulación de la secreción, vamos a tener un eje, vaya, obviamente que aquí tenemos un eje en el hipotálamo, empezando en el hipotálamo, que produce TRH, hormona liberadora de hormona tiroidea, de tirotropina. También esta se conoce con un apodo que se llama tiroliberina, que te estimula la producción en la adenohipófisis de hormona estimulante del tiroides, o sea, de tirotropina, que te estimula a su vez en la tiroides la producción de T3 y T4. O sea, esto es retroalimentación, mira, positivo y amplificación. Luego, amplificación y la secreción de hormona tiroidea te inhibe al hipotálamo. O sea que tenés otra vez un sistema de retroalimentación negativa. Aumenta, pero la T3 y T4 te mantienen bajos los niveles de TRH, de tiroliberina. Resultado, el efecto final de este eje de secreción es que vas a tener una liberación relativamente constante de T3 y T4.
¿Qué es lo que estás tratando de hacer? No cambiar bruscamente el metabolismo basal. Ahora, ¿cómo trabaja? La tiroliberina es una modificación de un péptido corto. Tiene 3 aminoácidos al cual le quitas el carboxi terminal, entonces haces una amida realmente. ¿Okay? Actúa la TRH, por lo tanto, la tiroliberina, ¿okay? 3 aminoácidos. Te actúa directamente sobre las células basófilas. Incrementa la producción de las células basófilas directamente. Por lo tanto, cuando bloqueas la producción de tiroliberina, inhibís a la hipófisis, y este mecanismo, ¿okay? Directo, está mediado por una enzima, fosfolipasa C. ¿Okay? Cuando inhibís la fosfolipasa C, bloqueas el mecanismo de secreción. La fosfolipasa C, a su vez, amplifica e inicia una secreción o una producción de segundos mensajeros, notablemente calcio y diacilglicerol, ¿okay? Que a su vez estimulan al núcleo de la célula basófila para producir más. ¿Okay? Ahora, una vez que liberaste de las células basófilas la tirotropina va a trabajar sobre las células del folículo tiroideo. ¿Cómo? El mecanismo más aceptado es que la tirotropina en sí estimula los mecanismos mediadores de AMP cíclico, y entonces hace varias cosas. Primero, vamos a ver, tirotropina incrementa la captación de yodo. ¿Okay? 2, incrementa la actividad de la peroxidasa para convertir ese yodo en yodo orgánico. ¿Va? Y 3, incrementa la liberación de T3 y T4 del coloide. O sea, acuérdate que la tiroglobulina tiene T3 y T4 guardados. Entonces lo que hace es incrementa la activación de T3 y T4 mediante estímulo de las proteasas que recortan estos dos de la cadena de coloide. ¿Ok? Y secundariamente, más a largo plazo, incrementa el número de células en el folículo tiroideo que te están produciendo hormona. O sea que tiene efectos a corto plazo, incrementando la liberación de hormona que ya existe, y efectos a largo plazo, incrementando la cantidad de células, la cantidad de células que están produciendo la hormona. Ahora, esto es lo que estamos viendo. Ahora, ¿cómo inhibir la producción de hormona tiroidea? Aquí vamos a tiroxina, vamos a ponerle T3 más T4. T4, perdón. Primero, el aumento del metabolismo, junto con los aumentos en los niveles de T3 y T4, te inhiben al hipotálamo. 2, el aumento del metabolismo global me causa también inhibición del hipotálamo por vía de inhibición del eje. También se presume que el aumento de la temperatura ambiental
hace que el hipotálamo, que acordate que tiene unas neuronas sensibles a la temperatura en el hipotálamo posterior, en el sector mamilar, te generan una señal en la cual también inhibir la producción de tiroliberina. Esto no está muy claro. Lo que sí está claro es que el descenso de la temperatura ambiental te aumenta la producción de hormona tiroidea y el metabolismo basal en un 10 a 15% para compensar la termogénesis. O sea que si venimos y tenemos, por ejemplo, una situación, bueno, muy peligrosa, o sea, tenemos dos Paolas, o sea, Paola y el clon de Paola, ¿ok? Paola, aquí nuestra Paola tropical está en el horno de San Pedro Sula, mientras que el clon de Paola está, decime un lugar muy frío, ya sé. ¿Qué te parece si mandamos, no, mejor quedémonos con el clon tropical acá y mandemos a la Paola original a un lugar bonito, pintoresco, muy tranquilo? Me va a mandar a Siberia, doctor. No, 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 no. Acuérdate de un montón de secciones. ¿Qué te parece Tuktoyaktuk? ¿Dónde queda eso? En el norte de Canadá, en el Círculo Polar. ¿Nunca viste aquel programa que llamaba Camioneros del Hielo? No lo vi, pero sé que existía y sé que era. Okay. Estos manes transportaban desde no sé dónde en Canadá, Whitehorse creo que era, a este Tuktoyaktuk, que es una enorme explotación de petróleo. Ellos ahí en el océano Ártico tienen ahí un montón de pozos y sacan petróleo y gas natural del mero polo norte. Entonces los camioneros de hielo lo que hacían era precisamente eso, transportar todo aquel montón de maquinaria pesada a través de los lagos que se congelan hasta el lugar ese. Ahora ahí hay menos 40, menos 50 grados. En un buen día, y casi nunca hay buenos días, conste. Y esa era la gracia del programa, ver cómo estos tipos arriesgaban el pellejo, jalando un camión de 50 toneladas literalmente sobre el hielo de un lago congelado, a ver a qué hora se quebraba, ¿va? Los otros que entregan producto ahí son unos manes aún más locos, que se llaman Buffalo Airways, los pilotos del hielo. Ahora imagínate, hacer esa clase de misiones de transporte en aviones de la Segunda Guerra Mundial, ¿okay? C-47, C-46, Electras, solo trastos viejísimos, y con eso meterse a través del clima más horrible del mundo a aterrizar en la nieve. La clase de trabajo que a mí me interesaría y la clase de lugar donde vos querés irte a pasar una temporada. Manda mi clon mejor, doctor. Ok, pues entonces tu clon, si lo mando ahí, produce 10% más de metabolismo basal mínimo, de 10 a 15, para compensar la pérdida de calor. Y de hecho, te escogería vos sobre, por ejemplo, Rafael, porque vos vas a perder calor más rápidamente. ¿Mm? ¿Y por qué te digo que te vas a enfriar más rápido? Acordate que la pérdida o la situación térmica depende mucho de de la relación que tenés entre masa corporal, estatura y conformación corporal. Como vos sos un poco más pequeña que el promedio, por decirlo de alguna manera, quiere decir que tu superficie corporal en relación a tu masa es mayor, o sea, tenés más superficie para disipar calor proporcionalmente y te enfrías más rápido que si ponemos a alguien, por ejemplo, a Rafael, que es mucho más grande y tiene mucha más masa corporal para retener calor. ¿Okay? ¿Te acordás lo que decíamos cuando hablábamos de termogénesis? De poner a hervir, qué sé yo, una jarrita de agua de medio litro y poner a hervir una olla grande. La jarrita se enfría más rápido. Lo mismo sucede en tu caso. Por lo tanto, vos estarías, o tu clon estaría más sujeto a tener que incrementar su termogénesis en situaciones donde hace mucho frío. ¿Ok? Vaya, no, es más, no necesito mandarte ni siquiera Tuktoyaktuk.
te voy a mandar, decime un lugar frío de Estados Unidos. Te puedo mandar, qué sé yo, a Salt Lake City, territorio de los mormones, que hace frío. No, gracias, doctor. Y te Ay, encontré no. un montón de gente parecida. Doctor, le tengo una muy buena noticia, doctor. Ya terminamos bioquímica. Yo pensaba que se había ido de misión. No, doctor, eso es una cosa que va a ser obligada al final del semestre. Ok, por cierto, ya que estamos hablando de misiones, esa sería una posibilidad. Convencer a los jefes de ella que la manden de misión o a Tuktoyaktuk o a Darfur en el Sudán, o hay una isla en el Océano Índico donde está la última población no contactada de gente. Los sentí, no sé qué son. Exacto, que son caníbales. Que cada vez que llega alguien lo atacan. Qué malo, doctor. Y se lo comen. No sé si se la comerían, porque supongo que ya a estas alturas sabrán que comerse a alguien así te va a dar un dolor de estómago, una diarrea que te dure 2 semanas, pero bueno, podemos intentarlo. No, pero ya digo que se va a quedar aquí, doctor. Lastimosamente. Ay, ya me lo imagino, porque una de esas domingo por la mañana, te imaginas domingo por la mañana, vos estás relajada, te querés levantar tarde, te das el teléfono y ves ding, 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 salís a ver quién es, y es ella con un montón. No me dice eso, doctor. Matemáticamente existe la posibilidad, y entonces iba a ser triste tu vida, ¿eh? Más triste que la vida de la gorda, de hecho. Pero el caso es el mismo. Bueno, en términos de la termogénesis, entonces ya ves que aquí tenés un pequeño, por eso es que tenés ese ajuste donde dice que el cambio en la temperatura ambiental te afecta vía, aquí tendrías que hablar las neuronas termosensibles, te causarían inhibición de la secreción de tiroliberina. El otro mecanismo que tenés para bloquear la producción de hormona tiroidea es cuando le alimentas con una enorme cantidad de yodo. Eso sí, necesitas una cantidad grande de yodo, porque cuando le metes demasiado yodo a la célula folicular, trabas la endocitosis de yodo. Literalmente trabas la transportadora. Por lo tanto, bloqueas el proceso de yodación. Okay. Ahora, como te digo, las dosis que tenés que agregarle son más o menos 100 veces tu ingesta diaria. Literalmente le das de hecho una solución de yodo bastante concentrada para bloquearla. O también trabar la peroxidasa, pero no con yodo, sino con por ejemplo, con metimazol, que este lo vas a utilizar, se llama Tapazol, es su nombre comercial, que bloquea la peroxidasa. Doctor, disculpe, ¿una ingesta de yodo, excesiva de yodo, incrementa o disminuye la producción? Disminuye la producción cuando es así de excesiva, porque básicamente trabas el mecanismo por exceso de yodo. De hecho, una de las cosas que vas a utilizar para controlar un hipertiroideo, por ejemplo, antes de cirugía, es que le das una cantidad grande de yodo para bloquear la producción de hormona tiroidea. Entonces, inhibidores, vaya. 1, yodo en grandes cantidades, ¿no? Cosas como metimazol
que bloquea la peroxidasa. O algo que compita por el receptor de yodo, algo que básicamente sustituya al yodo. Y aquí tenés, por ejemplo, iones como el tiocianato, o el perclorato. ¿Ok? Que básicamente compiten por el mismo transportador de yodo y básicamente traban el transportador. O sea que tenés 3 maneras de bloquear la producción de hormona tiroidea en la tiroides. Bloqueando la iodación o la captación, el Symporter, con yodo mismo, bloqueando la peroxidasa con metimazol, o bloqueando el, ¿cómo se llama? El contratransportador, sustituyendo el yodo o haciéndolo competir con cosas como tiocianato y perclorato. ¿Okay? Tiocianato generalmente, ¿por qué? Porque el perclorato normalmente es bastante problemático por tóxico. ¿Ok? De hecho, yo tengo un poquito más de experiencia jugando con perclorato para hacer otras cosas. Un modo científico loco, no sé por qué. Pólvora de perclorato. En vez de utilizar nitratos como el oxidante en una pólvora, puedes usar percloratos, perclorato de amonio, perclorato de sodio. Y de hecho es lo que se utiliza para hacer combustible de cohete. ¿Ok? Vos mezclar, por ejemplo, perclorato de amonio, ¿ok? Es una sustancia controlada precisamente por eso, y lo mezclas con un combustible que contenga, bueno, generalmente no querés uno que contenga carbono porque hacen mucho humo, pero hay unas mezclas que son perclorato de amonio con asfalto, fíjate, con hidrocarburos, y entonces es como una masa chiclosa, que cuando vos le metes un fósforo se quema con una llama blanca, y por cierto un montón de humo negro también. Muy útil, es lo que se utiliza en cohetería, ¿va? Cohetería de la serie, de la tipo SpaceX, ¿ok? Para, ¿cómo se llama? Para mover. Entonces el perclorato ya es conocido precisamente, se produce por tonelada, pero los trabajadores en esa industria están monitorizados porque absorbes perclorato por la piel y después haces hipotiroidismo por estar manipulando esa clase de materiales. Yo nunca he hecho hipotiroidismo, pero sí he manejado alguna vez percloratos y son de esas sustancias tan deliciosamente delicadas de manejar. ¿Ok? Si la mezclas cuidadosamente no explotan, pero sí, quemarse, se queman. Y bonito. Operación científico loco, ¿eh? Vos como que no jugabas mucho en el laboratorio de química, ¿eh? No, doctor. Porque asumo que el laboratorio de química de La Salle era aburridón. Pues sí. El de física también. El de física siempre O va a sea, ser las clases eran buenas, pero los laboratorios no. El laboratorio de física es más aburrido. El de química sí, particularmente cuando tenés aquella belleza que es un laboratorio de química no supervisado o mal supervisado y alguien con curiosidad científica. Usted sí conoce quién da química, ¿verdad? En La Salle. La profe Patti. ¿Quién da química en La Salle? La profe Patti. Ella es súper seria, doctor. Yo creo que a nadie se le ocurriría o le pasaría por la cabeza ponerse a jugar. No, doctor, di usted, doctor, di usted. ¿Estás segura? ¿Estás segura que a mí no se me ocurriría hacer una trastada? Total, lo peor que puede pasar es que me expulsen. Ahora entendé por qué mi mamá, mi papá en particular, para mucha furia, sabía que no me debí, bueno, que primero La Salle no me iba a aceptar, 2,
que si me aceptaba mi estadía iba a ser bien corta. Condicionado ya al siguiente trimestre que entra. A la siguiente semana, te lo puedo garantizar. Me lo puedo garantizar. Acordate. Si sumas que cuando me empiezan a molestar o a querer disciplinar, me sale no solo los científicos locos, sino también el pequeño vándalo que todos tenemos dentro. ¿Qué te parece supergluar cerraduras de carro? Eso es otra cosa que hacía, doctor. Aparte de los huevos. Ajá. Ay, no. Agarras clavitos o palitos, los metes en el llavín. Pues la mayoría de los llavines se ven con una compuertecita para meter la llave. Metelos. Y luego echarles un tubo de superglue. Cuando eso se endurezca, vas a tener que taladrar o romper el llavín. Generalmente sí se puede disolver si le inyectas acetona y un montón de otras cosas, pero va a ser un dolor de cabeza. Yo sé cómo revertirlo, vaya, con un poco de acetona o congelando el superglue con freón para hacerlo quebradizo y luego sacar, pero es un trabajo horrible. Generalmente la mejor manera de hacerlo es taladrar el llavín. Y si es un llavín de algún carro que no haya muchos repuestos, lo vas a mandar a calvariar buscando repuestos. Total, ¿sabes a quién le hice eso? Al orientador, a un orientador, porque era un gran desgraciado. ¿Va? Generalmente, bueno, voy a ver que los orientadores del colegio tienen esa tendencia a hacer espinas en la pata, pero es que este era una espina en la pata tamaño familiar. Le dije, no, esto no se queda así. Aparte, imagínate, primero los huevos, después el superglue. Total que ese man dejó de llevar el carro. ¿Se dio cuenta que fue usted, doctor? No, sospechaban, pero demuéstremelo. Yo tampoco era tan bobo de dejar una huella digital puesta en el llavín. Que con el superglue es fácil dejar la marca blanca de la huella digital, pero obviamente usas una bolsa de plástico para hacer eso. Te pones una bolsa de plástico en la mano para no dejar huellas digitales. No, obviamente no iban a dar guantes porque esos no eran fáciles de ver, pero una bolsa de plástico sí, y era suficiente como para hacer un poquito de sabotaje. Qué miedo tenérselo usted enemigo, doctor. Acordate, si tenés un enemigo que tiene los recursos y que su inspiración para la maldad es Bugs Bunny, generalmente va a tener alguno que otro problema. Es más, si existiera algo así como, dice, una tutoría para subversión escolar, y yo diera la tutoría, dice, cómo volver loco a todo el mundo en el colegio. Tengo con quién practicar también. Lo único que no me salió tan subversivo, fíjate. Generalmente termina aceptando, jugando con las reglas para gran desconcierto mío. Emilio, doctor. Emilio. Sí es rebelde para algunas cosas, pero no tanto. Pero Emilio se veía tranquilito, doctor. Ayer que lo enseñó. Emilio tiene un problema. Alguien le dijo que no se preocupara, que lo iban a defender, que él podía hacer lo que quiera porque él no tenía que seguir reglas, no tenía que seguir las reglas porque lo iban a defender si se metía en problemas. ¿Quién crees que fue el que dijo ese? Doña Carmencita. Exactamente. Te puedes imaginar a mi mamá fomentando la subversión. Y de cual le digo, ¿vos querés que este pase en problemas? Me dice. Y me dijo algo así como de que yo qué autoridad tenía para reclamarle por eso. ¿Ah? ¿Quién dice si vos las hiciste todas juntas? Bueno, lo cual es cierto. Mira, eso está como en sexto grado, que el primer día se ganó un viaje en la dirección. Porque hay una canción, los maestros son aburridos, es cierto, pero hay una canción ahí que se llama The Burning of the School.
My eyes are in the glory of the burning of the school, y un montón de tonteras, ¿va? Que habla, por ejemplo, de colgar y quemar a los maestros, etc. Yo se la había enseñado, pero la transcribió porque quería que la cantaran todos sus compañeros en asamblea. ¿Cabal? ¿Quién crees que le sacó las copias? Usted se la sacó. Te puedes imaginar mi mamá sacándole copias de una canción que sabía que iba a causar problemas en la escuela y repartiéndolas porque las querían cantar en la asamblea. Total, y como ahora todos los no, que no sé qué, que si el niño tiene tendencias piromaníacas, la psicóloga me llama, mire que el niño tendencia piromaníaca, no, que mire esta canción. Esa canción data de los años no sé cuánto, yo la cantaba en la escuela, ustedes no tienen sentido del humor, y les garantizo, si quisiera quemar la escuela, ya lo hubiera quemado, porque tiene la habilidad técnica y la asesoría necesaria para hacerlo. ¿Sabes qué pasó? Nunca me volvieron a llamar a psicología. La psicóloga dijo, ay, los dos ocupan terapia, el papá y el hijo. Exactamente. Exactamente. Se dieron cuenta que era un par de casos perdidos y ya no volvieron a molestar. Entonces sí, se mira tranquilito, pero ahorita ya está un poquito más serio, pero por algo en tercer grado decían Emilio Mala Idea Corea. Que era el originador de un montón de ideas, todas ellas malas. Por supuesto, aplaudido desde la casa. Ok, ahora, ya que vimos esa parte, ahora veamos la otra mitad de la regulación de la tasa metabólica, que es obviamente el ajuste que vamos a hacer con la suprarrenal. Pero para ver, primero veamos un poquito la glándula. Y vemos que otra vez tenemos una glándula que es de esas que son dobles. Tenemos una corteza suprarrenal, ¿okay? Cada una de ellas, y una médula. Para efecto práctico, la médula que produce catecolaminas, norepinefrina y dopamina, vamos a considerar que es un ganglio simpático gigante. O sea que esta médula suprarrenal se deriva de la cresta neural, o sea, de las mismas células que eventualmente formarían los ganglios autonómicos. Lo único que las células de la región lumbar, de los ganglios de la cresta lumbar, migran hacia la suprarrenal en formación, se establecen acá y se ponen a fabricar norepinefrina y dopamina independientemente, fíjate bien, independientemente de la estimulación por el sistema nervioso central. En general, ¿va? La verdad es que sí tienen alguna influencia del sistema nervioso autónomo, pero básicamente trabajan como un sector independiente. Ahora, esas no me interesan ahorita. Me interesa la corteza suprarrenal. Y si ves, esta corteza suprarrenal tiene una organización bien definida en 3 capas. Una capa externa, que vamos a llamar la capa glomerular, donde las células están agrupadas así en acúmulos, en bolitas, y me produce aldosterona y otros mineralocorticoides. Aquí lo que vamos a manejar es precisamente ¿cómo se llama? Vamos a regular principalmente el sodio. Acordate lo que te dejamos con aldosterona y el volumen circulante y la regulación del sodio. Mientras que la capa intermedia, la zona fascicular, donde las células están organizadas en cordones, me va a producir principalmente cortisol, que es lo que me interesa. Glucocorticoides. El cortisol solo es uno de ellos, pero es con mucho el más abundante. También produces cortisona, producís corticosterona y otra serie. Mientras que la zona reticular
las células están dispuestas en forma de una malla y me produce hormonas sexuales. Principalmente testosterona y dihidrotestosterona. ¿Okay? Y vos me decís, bueno, ¿para qué necesito? ¿Por qué es testosterona y no otras hormonas? Y ahí es donde entras en la cuestión de la conversión periférica. ¿Okay? La testosterona producida en la suprarrenal, en el caso de las mujeres, las vas a convertir a estrógenos o a progestágenos periféricamente en el hígado. Y de hecho, si yo te saco una muestra de sangre, voy a encontrar que tenés niveles bajos pero definidos de testosterona. ¿Ok? Y de hecho necesitas esa testosterona, primero porque es el estímulo para la médula ósea. Segundo, porque parte de tu crecimiento dependía en algún momento de tener andrógenos. La deficiencia completa de andrógenos causa retraso del crecimiento incluso en las mujeres. ¿Okay? O sea que tenés alguna pequeña producción de ellos, ¿okay? Tanto suprarrenal como ovárica. Pero bueno, eso se sale un poquito del tema. Eso es para otro día. Lo que me interesa hoy es la secreción de glucocorticoides. Después veremos los otros, aunque ya vimos de hecho la aldosterona en términos de su regulación renal. Pero bueno, los mineralocorticoides se llaman así precisamente porque su efecto es sobre el metabolismo de minerales, ¿va? O sobre la regulación de los 3 minerales más interesantes, que son sodio, potasio y cloro. Mientras que los glucocorticoides se llaman así precisamente porque su efecto principal va a ser sobre el metabolismo de energía, especialmente la parte que está relacionada con el metabolismo de carbohidratos. Ahora, vamos a ver acá. ¿Cómo se llama? Los tres, ¿cómo se llama? Los 3 capas tienen estímulos separados para regular su actividad. La zona glomerular, la aldosterona, está controlada por angiotensina 2, ¿correcto? ¿Okay? Que estimula la secreción. Porque estimula a una enzima en particular, que es la aldosterona sintetasa. La zona reticular más profunda es estimulada en particular por LH. ¿Okay? FSH y LH, y en particular por la segunda. Y los dos productos acá más comunes van a ser dehidroepiandrosterona, DHEA, y el otro se llama androstenediona, que tienen actividad androgénica, o sea, actividad similar a la testosterona. Lo que vas a pasar por igual que con todas las hormonas sexuales, por una serie de pasos que te pueden convertir una hormona en otra. ¿Ok? Ahora, vámonos a la que nos interesa, ¿va? A la zona fascicular o sector fascicular. Y en el sector fascicular, este es estimulado por corticotropina. Como decíamos, su principal producto es cortisol y tiene una enzima, la sintetasa o sintasa de cortisol, que es la que hace el último paso para convertir
un precursor a cortisol. Ahora, veamos a qué me refiero. Vamos a ver si por aquí está la tablita. ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué te parece esto? Espero que no venga en el examen. Sí viene, sí viene, sí viene, sí viene, sí viene, sí viene, sí viene. Ahí, ¿ok? Pero no viene en el examen de fisiología. El de bioquímica no En venga. el de bioquímica. Ahí es donde debería llegar. Ahí es donde debería estar. Ahí es Ay, donde doctor. debería estar. No me culpen a mí, yo no la puse allí. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Ya en una versión, obviamente no nos vamos a meter con ese montón de enzimas, a pesar de que esas vías de síntesis enzimáticas y sus defectos están dentro de alguna de las cosas más interesantes en medicina. O sea, la endocrinología, es cierto, es una especialidad bien macaneada, precisamente porque tenés que saber toda la bioquímica subyacente. Pero es bien interesante ver porque los defectos de esa serie de enzimas que vamos a ver ahorita te dan una serie de síndromes clínicos bien interesantes, raros, pero súper interesantes. Por ejemplo, ¿qué te dijera? Que cuando algo sale mal con esas enzimas, tenés cosas interesantes como niñas que se convierten en varones a la edad de la pubertad. Como caso clínico son súper interesantes, ¿no? Pero porque quieren, ¿no? Así, transgender. No. Te voy a mandar a investigar eso, vale, para que veas. Bueno, pero ¿cómo lo investigo, doctor? ¿Cómo pongo? No son hermafroditas, son varones realmente, pero hay una población de ellos en Dominicana, en las montañas de Dominicana, donde pues como había poca población se casaban entre gente genéticamente relacionada, le hacen primos o familiares de algún tipo, entonces seleccionaron esto y entonces ¿cómo se llama? En Dominicana le dicen huevedoses, ¿ok? Porque a los 12, ya, ¿okay? La edad de la pubertad. Eh, no son totalmente hermafroditas, son pseudohermafroditas, pero dependiendo del efecto, tienen hipospadias, tienen un escroto bífido, el pene es pequeño, pero cuando llegan a la pubertad, el cambio en los niveles hormonales hace que empiecen a corregir esos defectos y eventualmente son fértiles. ¿Okay? No son hermafroditas y ellos se identifican ya después de la pubertad como varones y se casan y tienen hijos y obviamente perpetúan el síndrome. Ok, ¿qué te parece otro? ¿Qué te parece un síndrome en el cual vos tenés una mujer, perdón, un varón, genotípicamente varón con testículos, pero que tiene la talla y configuración corporal para ser supermodelo? ¿Ok? Y no, y Doctor, creo que Doctor House tiene un episodio sobre eso, ¿quién? que es Doctor House, ¿no ha visto la serie? Es una supermodelo y al final él descubre que realmente es varón. Sí, de hecho eso es inspirado en hay como 37 casos conocidos ahorita, se llama síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos y de hecho uno de los primeros casos esta era una mujer. Espérate, que quiero ver si encuentro la foto acá. Ahí es, vamos a ver. Ponerte a alguien.
Déjame ver si carga esta tontería. A physiological perspective on Déjame ver. the continuum of sexuality and gender. Normal female. A ver. Female pathways seen in allowing certain Mira, por signs of ejemplo. feminization. Ese es un varón. Ese es un varón. Sencillamente tienen producción de andrógenos, pero el receptor, en este caso es un defecto de receptor, pero también es un defecto en el cual no puedes sintetizar testosterona porque te falta una enzima, la 5-alfa reductasa, y cuando llegan a la edad adulta, la dehidrotestosterona, que se va por una vía separada, empieza a hacer los cambios sexuales secundarios, pero como nunca se desarrolla el anclaje genital masculino, son mujeres. Y como te digo, con la suficiente característica para que el caso inicial, el caso de estudio, era en una modelo. Y no encuentro la foto, pues de hecho, unos 75, trabajaba para una casa de modas y, bueno, nunca menstruó, obviamente, y entonces como la vagina termina en un fondo de saco cortito y ciego, la muchacha esta se casó y bueno, tuvo un problema mecánico, vaya, a la hora de su primera relación, y entonces la estudiaron y encontraron pues de que tenía testículos no descendidos, que era un varón. Ahora ella se identificaba desde el punto de vista de género como mujer, había sido creado como mujer porque era exactamente lo que parecía. Y más que mucha, vaya. Entonces, ella, que pues, tenía una capacidad económica precisamente por su trabajo, fue una de las originales, ¿cómo se llama? Donantes para una fundación en Inglaterra que es la Fundación para el Estudio del Trastorno de Sensibilidad a los Andrógenos, y también tratan con otros, lo que llamamos desórdenes de intersexo, ¿ok? Lo que pasa es que la gente tiene una idea equivocada. El hermafroditismo verdadero no existe en los humanos, ¿ok? Porque para ser hermafrodita tendría que tener un ovario y un testículo. Y eso es, ¿cómo se llama? Embriológicamente imposible casi, ¿ok? Luego, lo que tenés es dos cosas. Uno es el sexo fenotípico y otro es el sexo genético, ¿ok? Vos tenés un sexo genético y, por ejemplo, decís sos varón porque tenés 46XY o su equivalente, vaya, descontando cosas como el síndrome de Klinefelter, 46XX o XY. Ahora, la expresión, que puede variar, y ahí donde entran las diferentes desórdenes hormonales, es que vos podés desarrollar la apariencia genital externa, femenina, masculina o un punto intermedio, que es lo que llamas un desorden de intersexo. Y los desórdenes de intersexo puede pasar de que, por ejemplo, es casi normal como varón y que tal vez lo único que tenga un hipospadias, a una mujer casi normal que tal vez tenga una clítoromegalia, por ejemplo, o incluso a veces solo una distribución masculina del vello, y que son casi, ¿va? Bueno, y por supuesto el trastorno del ciclo menstrual, o un punto intermedio en el cual vos estás en la decisión al nacer, que ese es el problema al nacer, de que qué sexo le asignas, si lo vas a asignar como varón o como mujer desde el punto de vista de apariencia externa, particularmente si necesita cirugía. Pues dice, bueno, tengo un estado intersexo, es mitad y mitad, lo voy a operar para reasignarle un sexo fenotípico, como varón o como mujer, como que lo pongo. Y entonces a veces tenés que hacer esa decisión, ¿qué es en realidad? ¿Qué es en realidad? Es una niña y la tengo que reparar o reconvertir para ser una niña, o es un varón y tengo que reconstruirlo para que tenga una apariencia masculina. Aparte de eso, aparte completamente, es tu identificación sexual, vaya.
tu identificación de género, que ese es otro rollo aparte. Va a decir, bueno, fulano se identifica como varón o como mujer, independientemente de su asignación genital. Y ese es un gran problema. ¿Qué tal si tenés a alguien que es genotípicamente varón, fenotípicamente es intersexo, pero a vos se te ocurre operarlo para que tenga una apariencia masculina y luego su identificación de género, por las razones que sea, ahora es femenina, entonces ya tenés otra vez que volverlo a reconvertir? O decir, bueno, le asignamos el sexo equivocado. Tal vez hubiera sido más lógico decir, si se iba a identificar como mujer y era un estado intersexo, ok, reasignarlo como mujer. Y bueno, aunque tuviera genitales, aunque tuviera testículos y genoma XY, pero bueno, se identifica como una mujer, está contenta con esa identificación, lo convertiste en mujer con toda la cirugía necesaria y pues el único problema es que obviamente va a ser infértil, pero bueno, no la puedes ganar todas. ¿Te das cuenta los macaneos que se pueden meter los endocrinólogos con esa clase de desórdenes? Ya suena divertido, doctor. Más que es divertido. Suena divertido, no le voy a negar. Sí, lee, de hecho, de desórdenes de intersexo. Te puedes meter una semana leyendo toda clase de cosas raras. Probablemente no vaya. Ya encontré un caso de insensibilidad a los andrógenos. Ya viste uno y léelo y te vas a dar cuenta que hay un montón. Te vas a perder un poquito en todo el relajo enzimático, pero la parte central de la historia es igualmente interesante. Para aquellos que les gustan las deducciones. Ahora veamos qué es lo que pasa. ¿Por qué sucede todo esto? Básicamente, con lo que tenés que empezar es con colesterol. Vaya. Tenés el anillo acá, el anillo de colesterol, que es este. ¿Ok? Pongámosle los circulitos, ¿verdad? Para decir. El colesterol, a su vez, acordate que lo puedes sintetizar a partir de acetil-CoA por vía de un intermediario lineal, que es una cadena así larga, que se llama escualeno. ¿Ok? Y formas tu colesterol básico, que es lo que tenés acá. ¿Ok? Supongo que tampoco vieron la vía de síntesis de escualeno a colesterol. Primera vez en mi vida que escucho la palabra, doctor. Permítanme. ¿Ah? Eso hasta yo lo vi en bioquímica. ¿Dónde crees que lo aprendí también? Ok. Pero vamos a quitarnos el escualeno y digamos que tenemos suficiente colesterol. ¿Ok? Por ejemplo, Paola, que no puede ir camino de la universidad a la casa sin pasar por donde está, no sé, un kiosquito ahí que venden aquel delicioso producto tan tradicional de nuestra comida criolla. Chicharrón. ¿Ok? Y no me digas que ahorita, por ejemplo, yo pagaría bastante por tener aquí unos chicharroncitos frescos, el limoncito y las tortillas, cosa que no va a pasar porque estas nunca compran nada de ver. Ayer dije que compra de emergencia al súper y solo compraron comida saludable. Toca comprar comida, ¿verdad, doctor? Ahorita que salga al mediodía iré a comprar comida, porque además, como no había nada decente que cenar, me atravesé lo que quedaba de mis Oreo Oats. Tendré que comprar más. Mi cena de emergencia ya se acabó. Ok, ahora, si tenés el colesterol acá como punto de base, vamos a ver que el primer proceso es que vas a agarrar una enzima, la desmolasa de colesterol, ¿ok? Y vas a convertir este colesterol en lo que es el antecesor común de todas las hormonas, que es pregnenolona. Pregnenolona. Ahora,
vamos a decir acá, la ruta negra. Pregnenolona por vía de una negra, dije. Por vía de una enzima, la 17 alfa hidroxilasa, lo convertís en 17 hidroxi, acá mira, pregnenolona. La 17 hidroxipregnenolona la vas a convertir con otra enzima, mira, la 17-20 liasa a 17 hidroxiprogesterona, que a su vez vas a, ¿dónde está el carbono 11 acá? Vas a convertirla a 11-desoxicortisol por otra enzima. ¿Ah? Mira acá, le agregaste esta cadenita. Y el de 11-desoxicortisol lo vas a pasar por una sintetasa de cortisol para formar cortisol. Mira. Si vos le quitas estos dos grupos hidroxi, lo convertís en cortisona, que también es producida por la suprarrenal. Ahora, esta ruta negra es la ruta de los glucocorticoides. Ahora, no es la única cosa que puedes hacer con ellos. Podemos meterlos por la ruta azul. Ahora, mira, si metes el colesterol, bueno, siempre por la colesterol desmolasa, hacer pregnenolona, que es el ancestro común, pero de ahí puedes meterla por esta 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, ¿ok? Donde, mira, cambiaste un doble enlace acá para convertir pregnenolona a progesterona. Ahora, la progesterona, por supuesto, la 17 alfa hidroxilasa, también la puedes mandar de progesterona por la ruta del cortisol, ¿va? Mira, convertir progesterona a cortisol. Si no, bueno, pudieras utilizar la progesterona para lo que sirve, pero si no, vas a meterla por la 21-beta hidroxilasa a convertirlo en 11-desoxicorticosterona y luego por la 11-beta a corticosterona y luego por la aldosterona sintetasa para formar aldosterona, o sea, la vía azul, mineralocorticoides y bueno, progesterona también como parte de la alternativa, progestágenos. O podés meter por la ruta roja, mira, la 17 hidroxipregnenolona por medio de la 17-20 leasa a DHEA, que a su vez también puedes convertir por la misma enzima 17-20 liasa a convertir a androstenediona. Y estos se pueden convertir periféricamente en el hígado pasarlos por el hígado principalmente y convertirlo ya sea en testosterona o en dihidrotestosterona y convertir incluso estos, ya sea en el hígado, en el ovario, a estrógeno. O sea que ves que tenés tres rutas. Una ruta para hacer cortisol, que es la que nos interesa, una ruta para hacer aldosterona y una ruta para hacer testosterona y estrógeno. Todos provenientes del mismo colesterol. Lo único que estás cambiando, mira, poniendo y quitando cadenitas aquí en las esquinas del colesterol, poniendo y quitando cadenitas por acá para cambiar de una hormona a otra. Ahora, eso quiere decir una cosa. Quiere decir que todas las hormonas tienen algún poquito de actividad cruzada. Todos los mineralocorticoides tienen un poquitito, aunque sea, pero un poquitito, nunca es cero, de efecto similar al cortisol. Todas las hormonas sexuales, si le das suficiente dosis, van a tener efecto similar al cortisol, o sea, te van a modificar cosas como la glucosa plasmática. Y el cortisol, si le das suficiente cantidad, va a tener efecto de hormona sexual, en particular el cortisol en altas dosis imita a la testosterona e imita también a la aldosterona, o sea que si yo te meto un montón de
cortisol, también voy a retener sodio. ¿Mm? Todas las hormonas tienen algún poquito entonces de actividad cruzada. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, el punto es que vas a ver que a veces los efectos se traslapan. ¿Cabal? Entonces, bueno, hoy vamos a terminar por acá. Ahora, voy a dejar que ustedes voten si les interesa el horario de 10 a 11, que yo no estoy haciendo absolutamente nada, pero tal vez les interesa si la charla es buena. Pero someto a la votación porque no sé qué tienen que hacer a esta hora, ya que salimos de bioquímica. Por cierto, ¿cuándo es el examen de esa cosa? El 6. La otra semana. Bueno, entonces ahí me dicen mañana si quieren seguir a las 10 de la mañana y así hacemos la clase o más larga o también la podemos empezar un poco más tarde, según el gusto de cada quien. Ok. Bye. Ok, entonces, bye. Nos vemos mañana. Bien. Gracias, Bye. doctor. Ok. Nos vemos, doctor. Tenga buen día, doctor. Bye.